Bueno, muy buenas tardes, después de los dolores. Muchísimas gracias por venir, estoy deseando contaros cosas. Yo a lo que os he llamado hoy aquí es a entender lo que es el modelo sueco de seguridad infantil. Como ya he apuntado abajo, en España llevamos los profesionales, sobre todo los profesionales, trabajando cerca de 10 años mínimo, en hacerle entender a las familias que los peques tienen que ir de espaldas el mayor tiempo posible. Pero eso tiene una caducidad y luego hay que seguir. Entonces vamos a poner todo esto en perspectiva ¿desde dónde? Desde Suecia. ¿Por qué? Porque en Suecia es donde nace la seguridad. Entonces, ¿qué es el modelo sueco de seguridad infantil? Es un modelo en el que coche, niño y dispositivo se contemplan como todo un uno, como un conjunto indivisible, y en el que el más importante es el niño. Y diréis, pues esto es muy obvio, ¿o no? ¿Vale? ¿Qué dice el discurso de Suecia? Dice que, primero, todo su discurso se basa en niños, en menores, y te establece dos pautas de seguridad, una relativa a los 4 o 5 años, edad por debajo de la cual no recomiendan ponerles en ningún dispositivo a favor de la marcha, ¿vale? Y otra a partir de esa edad, basándose en toda la parte que afecta a la pelvis y a las rodillas. La primera es fundamentalmente la cabeza y el sobrepeso que tiene la cabeza con respecto al cuerpo, que depende de un cuello, y la segunda, tenemos problema de pelvis no desarrollada y un problema de largo de pierna, más que de rodilla, del largo de la pierna, ¿vale? Con respecto al coche, ¿qué dicen? No interfiráis. Los coches se mejoran todos los años para dar buenos resultados en los pasajeros que viajan dentro. La idea cuando nosotros pasamos un niño a una configuración de coche de adulto es que el coche actúe de la mejor manera posible y para eso es mejor no interferir, ¿vale? ¿Qué es el modelo europeo? El modelo europeo habla ya no tanto de coches sino de bancadas, sí te habla mucho de silla y ya no tanto de niño sino de dummies. Y esto no está unido, te lo separa. Y la importancia se pone en el dispositivo. ¿Y esto exactamente qué quiere decir? Se habla de normativa y de lo seguro que es un dispositivo homologado. Se habla de tecnologías de la silla. Se habla de la biofidelidad o no biofidelidad del dummy o de los resultados que da el dummy o de las mejoras que se ha hecho al dummy. Se habla de bancadas, no se ven impactos de sillas en coches, se ven impactos de Euro NCAP y alguno de ellos en la parte de atrás lleva un dispositivo que ahora mismo está siendo un elevador con respaldo o sin respaldo, pero no se están viendo dispositivos dentro de los coches. Y por supuesto se habla de premios. ¿Por qué? Porque mientras que en el discurso de Suecia se habla de anatomía, de ergonomía y de limitaciones físicas de los ocupantes, en el discurso de Europa se habla de dummies, de normativas, de biofidelidad, de aceleraciones, deceleraciones, tensiones en el cuello, cargas, etc. Y al final, a una familia que no sabe nada de esto, se la lleva muy bien ¿con qué? Con el premio. ¿Cuál es la premiada? Esta, cógetela. Porque el resto es inabarcable, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una propuesta de seguridad y una propuesta de retención? Que en la propuesta de seguridad el fabricante adquiere un compromiso, mientras que en la propuesta de retención el comprador
le concede una confianza al fabricante. ¿Y esto qué quiere decir exactamente? Voy a detener un poquito. En una propuesta de compromiso, el fabricante es el sujeto activo y el consumidor es pasivo, es decir, yo fabricante hago todo el trabajo para que tú consumidor que no haces nada, te beneficies. Esto es el compromiso. ¿Qué es una propuesta de confianza? El sujeto pasivo es el comprador y el que no hace nada es el fabricante, es decir, yo como fabricante no necesito hacer una buena silla, solo me basta que tú, como comprador, hagas el esfuerzo de creerte que lo es, y lo hacéis. Estáis todo el rato confiando en que las cosas funcionan, en que las cosas están supervisadas, en que el dummy es biofiel, en que el dummy se ha mejorado, en que los premios cada vez son mejores. Estáis todo el rato haciendo el trabajo vosotros. Y desde el punto de vista del fabricante es muy cómodo. Esa es la gran diferencia. Y por eso ahora respondo a la pregunta de ¿por qué unas sillas sí llevan un cuarto punto y otras no? Porque no todos los fabricantes adquieren un compromiso con la seguridad, simplemente lo adquieren con el laboratorio y el dummy para que pase la normativa. Lo empezáis a ver, ¿no? Vale. Dentro del modelo sueco solo hay dos marcas incluidas, dos, que proceden de Suecia, que beben de la seguridad sueca desde el principio, y para conocer cómo trabajan y por qué, hay que ponerlas en un contexto histórico. Tenéis que saber que la investigación que se conoce sobre niños, porque ya estáis viendo que los dummies están limitados, arranca en 1964 y se basa simple y exclusivamente en esta posición de astronautas, ¿vale? Es decir, si un astronauta, que es el adulto más frágil desde el punto de vista de la aceleración, y me explico, el problema que tenemos en un coche es un problema de aceleración brusca, y no hay un adulto más frágil que un astronauta que ameriza en el mar. Si la única manera que tiene de hacer esto un astronauta, que es el adulto más frágil, es de espaldas, por lógica, el pasajero más frágil físicamente, que es un niño, tendrá que funcionar igual. Y en 1964 se desarrollaron una serie de pruebas con coches de verdad, con estos muñecos, que eran muy rudimentarios, precisamente para comprobar que efectivamente esto funcionaba, ¿vale? Esta silla que estáis viendo en el vídeo es la que tenéis abajo en el expositor y es la primera silla que se diseñó para probar que efectivamente en los coches los niños iban mejor de espaldas a la marcha. ¿Y dónde aparece Clippan en esta ecuación? Aparece en el proceso de investigación, es decir, primero había investigado junto con Volvo y junto con Saab el cinturón de 3 puntos de anclaje que hoy lleváis en los coches, que es el fabricante que diseñó y fabricó el primer cinturón de 3 puntos de anclaje, y después pasaron a esta siguiente fase de investigación. Es decir, Clippan bebe de la fuente más pura de lo poco que se conoce de seguridad en el mundo con respecto a los niños. Y esta silla es la primera que lanzó en el mercado en 1967 y también la tenéis abajo en la exposición. Entonces, ¿qué es lo que Clippan aprendió de aquel momento en 1964? Que los niños tenían que ir a contramarcha, y os pongo un asiento eyectable porque todo esto viene de aquí, viene de la aviación y de la aeronáutica. Es decir, el señor que diseñó los cinturones de 3 puntos de anclaje, que se llamaba Nils Bohlin, era un ingeniero de asientos eyectables de Saab, que en aquel momento era un fabricante de aviones. Entonces, toda la base de la silla está basada en traer al coche un asiento eyectable para niños. Por eso tiene las formas tan duras que tienen sus sillas, porque no se salen de aquí. A contramarcha, en una posición lo más erguida posible. Cuando perdemos la posición, perdemos seguridad. En una estructura envolvente, que no sobresalga la cabeza. Robusta, como el propio asiento eyectable, y sencilla. ¿Y qué quiero decir con sencilla? Cuantas menos articulaciones, mejor. Cuantos menos giros, cuantos menos posiciones, cuantas menos modificaciones, porque el coche no es un juego, el coche es muy duro, la carretera es muy fría, los accidentes son muy lesivos. Así que las cosas que van dentro tienen que ser duras. Y esto que tenéis abajo son
las primeras sillas que fabricaron, de la primera tanda de sillas que fabricaron para Volvo y por supuesto para Saab, porque estaban todos muy vinculados, ¿vale? Y como yo no pierdo la oportunidad de enseñarle a los asistentes la diferencia entre ir de espaldas y ir de frente, aquí tenéis el vídeo de un fabricante que todo su discurso lo basa en la prudencia. Conoce lo que conoce. Lo hicieron en 1964, con unas herramientas muy limitadas, unos conocimientos muy limitados que no se han podido desarrollar más allá. Y por tanto se mantiene una postura prudente. ¿Por qué? Porque en cuestiones de seguridad es mucho más importante saber lo que no se sabe, para no meterse en ese jardín, que saber lo que se sabe. Entonces, desde el punto de vista del modelo sueco, Klippan representa la parte del conocimiento y en base a ese conocimiento la prudencia. ¿Por qué? Porque la ignorancia es muy atrevida, ya lo dice el refrán, ¿vale? Y efectivamente, papis, veis la diferencia que soporta el cuello cuando el dispositivo va de frente con respecto a un dispositivo que va de espaldas, y estáis viendo una silla erguida a contramarcha con una estructura envolvente muy sencilla y simple porque no tiene grandes mecanismos. Esto es Klippan, ¿vale? Avanzando un poquito más en la historia hasta llegar a Asquith, me tengo que detener obligatoriamente en 1974 porque aquí es cuando el mercado se separa en modelo sueco y modelo europeo. En 1974, el responsable del laboratorio VTI realizó un montón de ensayos a todas las sillas que había entonces en el mercado de cara a la redacción de la primera normativa de homologación de sillas que se publicaría en 1981. Estamos unos cuantos años antes. Y después de hacer todos esos ensayos, se reunió con Europa y les dijo: ojo, el 95% de lo que hay en el mercado no vale. Los niños tienen que ir de espaldas, como mínimo hasta los 4 años, y luego hay que proporcionarles un sistema que les proteja en combinación con el cinturón de seguridad. Esas sillas que tenéis de frente con arnés, esos escudos, esos chalecos que ni siquiera eran sillas, las sillas tubulares, las sillas de ganchitos, no sirven. ¿Y qué le dijo Europa? ¿Cómo no vamos a cargar todo eso? Así que aquí es donde se separa. ¿Por qué? Porque Suecia establece una normativa que deja fuera, por el nivel de exigencia del ensayo, todo lo que no vale, mientras que Europa desarrolla una normativa bajando los requisitos para que todo entre. Y aquí es donde realmente se separan el objetivo de Suecia con respecto al de Europa. Objetivo de Suecia, que el niño sobreviva a un accidente. Objetivo de Europa, que el sistema sobreviva en el mercado. ¿Lo veis? A partir de ahí avanzamos al año 2008, que muchos conocéis porque es cuando nace el Plus Test. ¿Qué es el Plus Test? Es la respuesta de Suecia a la prohibición de Europa de ponerle a una silla el doble etiquetado. ¿Por qué? Porque esta silla es la etiqueta de homologación, no de homologación, de la normativa de Suecia, que iba en la silla junto con la de Europa. Y tenía sentido, es decir, yo no me voy a pegar con Europa. Si yo hago unas pruebas más exigentes, ¿a mí qué más me da? Mis sillas llevan la de europea y la mía. Y llegó Europa y dijo: no, tienes que elegir. O te quedas con la tuya y te sales del mercado, o te quedas con la nuestra. Y entonces, y ahí conocéis ya la historia, de un Tommy Peterson, en ese momento el que estaba al frente del laboratorio en el que se hicieron esas pruebas en 1974, y desarrolló una prueba voluntaria que se llama Plus Test, que es la prueba más exigente que se le pueden hacer a las sillas, que mide dos cosas: la resistencia de la silla en un impacto fuerte y la carga sobre el cuello, que es lo que nos preocupa en dispositivos de frente, ¿vale? Bueno, pues aquí, en 2009, es donde nace Asquith. Y nace de la mano de este señor. Os he puesto esta foto, que es Tony Quist, el fundador de Asquith, junto con otro Tony, que ya no está en la empresa, y esto se haría eterno si os explico la historia de los dos, me quedo con él, que sigue presente, y Tommy Peterson, que es el que desarrolló el Plus Test, para seguir protegiendo el mercado sueco de Europa, para que los suecos buscaran en las tiendas una silla que llevase la etiqueta Plus Test,
¿vale? ¿Y por qué nace aquí su historia? Para explicarlo me voy a remitir a esta imagen, que es de una niña de hace muchísimo tiempo que me mandaron. Yo he cerrado presentaciones con esta foto, cientos de ellas que he hecho, porque es muy significativa. Es una niña de 3 años y medio en una silla de espaldas, que no se montó en el coche hasta que no puso a su muñeca exactamente en la misma posición en la que iba ella. Esto es formación. Por eso yo digo, cuando sentamos a un niño de espaldas hoy, no estamos sentándole a él, estamos sentándole a él, su hijo, a su nieto, porque nuestra cabeza y nuestro cerebro funciona así. No podemos proyectar a futuro lo que no tenemos vivido en el pasado. Lo que nos diferencia de los animales, aparte de otras cosas, a nivel antropológico y a nivel biológico, es que nuestro cerebro es capaz de proyectar muchísimo más lejos, tanto para adelante como para atrás. Tanto es así que no vivimos en el presente, estamos todo el día lamentándonos por el pasado que ya no viene y preocupándonos por el futuro que va a venir. Así de bien proyectamos, pero no somos capaces de ver a futuro una cosa que no hemos vivido antes. Entonces, cuando esta niña tenga a su hijo y eche para atrás en el tiempo, ella se va a recordar viajando así. Entonces ya no le van a surgir dudas sobre si le caben o no le caben las piernas, si se marea, si se aburre, si vomitará. No, porque ella ya tiene un recuerdo, ¿vale? Mientras que nosotros nos estamos pegando con el recuerdo de o ir sin silla o ir con una silla de frente. ¿Bien? Pues imaginaros que a esta niña, dentro de 10 años alguien le dice, no, es igual de seguro o más ir sin silla. Y que ella fuera vendedora de ese tipo de dispositivos. Eso es a lo que se enfrentó Tony Quist en 2008. ¿Qué hago? Soy un vendedor y de repente tengo un catálogo que hasta ahora ha ido en consonancia con la seguridad que yo conozco porque soy sueco y yo he viajado en una silla de Clip-On de espaldas y me viene mi jefe y me dice, dame números con sillas de frente y mantén el mismo discurso. Tuvo un conflicto ético y para salir de él dijo, hasta luego, me monto mi empresa. Me monto mi empresa con mis condiciones. ¿Y cuáles son mis condiciones? Él no es ingeniero, él no es médico, que parece que si no eres ingeniero médico no tienes voz ni voto, pero contrató a 2 ingenieros, el señor Johansson y el señor Lundgren, y les dijo una cosa muy clarita. Desde el principio hasta el final me vais a diseñar sillas para sentar a vuestros hijos. Y si no los tenéis, a los hijos de vuestros compañeros. Porque por debajo de eso no quiero nada en mi catálogo. ¿Lo veis, no? ¿Qué es lo que define a ASCII? Integridad. Tenemos un fabricante que por conocimiento es muy prudente y no se sale de un discurso que conoce, porque sabe que hay mucho que no conoce. Tenemos a un fabricante sueco que por una cuestión de integridad no se sale de un catálogo con el que no se siente a gusto y para ello exige a su equipo que diseñe para sus propios hijos. Piensa en el compañero que tienes al lado. Y todas estas fotos que vemos en las redes sociales de esta gente son gente de ASCII, con sus propios niños. No son modelos contratados, no es gente de fuera, son ellos, y de hecho les vemos crecer en el tiempo. Si echamos atrás en el tiempo vamos a ver a los niños, a los mismos niños y a las mismas personas más pequeñas. Es un compromiso de la marca, ¿vale? Y ahora muchos os estaréis preguntando, ¿cómo encaja este compromiso con el hecho de que en el año 2021 y 2022 haya en el mercado productos que son exactamente igual que los que ha sacado ASCII en 2023, pero más baratos? ¿Verdad? Los padres no, porque no sabéis estas pelis, pero el sector lo sabe. De hecho, lo fácil es pensar, ¡qué jeta! Me han puesto en el mercado una silla de mierda y encima le han puesto su etiqueta y me la han subido el precio porque es ASCII. Este es el pensamiento sencillo. Ahora lo que vais a ver a continuación es la prueba de impacto de la Spin-Kit, que es la más llamativa, que hizo ASCII en 2017, porque aquí hay 2 formas de fabricar. Desde el primer trazo,
en el que tienes que hacer una inversión de personal, de tiempo y dinero enorme, o te vas a un fabricante en China que tiene un producto sobre el que tú trabajas para mejorarlo. Es un coste más bajo, lleva menos tiempo y tienes el mismo producto. Y gracias a esta manera de hacer algunos productos, podemos invertir más dinero en hacer otros, ¿vale? Por eso Askit tiene dos líneas, Clip-On no, pero Askit sí, una línea más templada en precios, más comercial, y luego está la línea de la One, ¿vale? Que juega en otra liga. Bueno, pues es por este tipo de cosas. Pero antes de ponerse a trabajar en el dispositivo, lo eligen y ¿qué hacen? Lo llevan al laboratorio de Bror. Bror es el ingeniero de Clip-On, que tiene su propio laboratorio en sus instalaciones, porque son muy amigos. Os lo habéis perdido porque habéis venido en la segunda sección, pero si hubierais venido en la primera estarían los cuatro aquí delante y no se separaron en todo el día, porque son muy amigos. Entonces, cuando tienen dudas, llevan las sillas al laboratorio de Bror y dicen, ¿desde dónde tengo que partir? ¿Por dónde empiezo? Y entonces Bror coge la silla y les pega un impacto en el pulso plus test, que es lo que os voy a enseñar a continuación, ¿vale? Que tengáis claro que lo que vais a ver es una silla homologada, puesta en el mercado, pero no de la mano de Askit, y que este ensayo es de 2017, y esta silla se presentó en el mercado en el 2023. ¿Entendéis ahora por qué cuando alguno de vosotros me contactáis en privado y me decís, Cristina, es que tengo una familia que no se puede gastar, de verdad, es que por mucho que yo le digo, no se puede gastar más de 150 euros, es que sé que va a ir a Carrefour, a no sé dónde, ¿qué les digo? Y yo siempre digo lo mismo, que no lleve ISOFIX, que no gire, que no se recline y que sea lo más sencilla posible, porque cuanto más complicamos el diseño, más fácil es que pase esto. La silla, como veis, tiene sus etiquetas. La silla estaba en el mercado. Y Askit se ha tirado 7 años, 6 años, mejorándola. Así que no, lo que estéticamente parece una cosa, no tiene nada que ver con lo que lleva dentro para aguantar la resistencia. No es la misma silla, es el mismo fabricante, pero no la misma silla. ¿Vale? Y siguiendo con esta línea de... Una pregunta, perdón. Después, si no, no acabo. Es que no sé las instrucciones antes, te la apuntas. Es que tengo mucho que enseñaros. Siguiendo con esta línea de integridad, os presento estos dos modelos con los que se ha cuestionado mucho su eficacia con respecto a la salida del arnés, porque está muy alto cuando los bebés son muy pequeñitos. Cuando esta marca ha caído en mis manos, yo he cuestionado esto también, porque he visto comprobar sillas en las que el arnés estaba en su sitio y que presentan mucho movimiento hacia arriba. La diferencia es que lo que yo hago, que también es con Bror, es que no ensayo esas sillas con los dummies, es decir, no la ensayo con este dummy, que es un pecero, y que lo podéis comprobar lo blandito que es, no. Lo ensayo con este muñeco, que sí se parece mucho más a un recién nacido, que quiero que los arneses me interactúen con unos hombros que flexan, con una cabeza que se mueve y con un cuerpo que se dobla. Así que lo que vais a ver es el funcionamiento de la One con este muñeco. Impacta, porque vais a ver un bebé, pero es un muñeco, ¿vale? Funcionamiento de la One en... ¡Ay! Perdonadme. Este ensayo que vais a ver es con un dummy para que veáis que se alejan de la percepción del riesgo, ¿vale? Porque vais a ver una vista cenital exactamente igual que esta. Tú ves esto y bueno, pues no hay nada. No hay cara, no hay pelos, está muy rígido, apenas se mueve, ¿vale? Ahora sí. Esta es la imagen del ensayo antes y después. Y parece que no ha pasado nada. Este es el pretest, así está, siempre se hacen estas fotos. Pretest, después del ensayo, y este es el pulso.
Si esto fuera normativa, esta rayita que se está saliendo estaría aquí dentro, ¿vale? Para que lo entendáis. Esta es la prueba de impacto en la configuración de 6 meses, es decir, lleva solo un reductor, no lleva los dos, ¿vale? Le hice otro ensayo en las mismas condiciones en la configuración de recién nacido. Este es el test, la foto de antes y del después. Parece que no ha pasado nada, pero sí ha pasado. ¿Vale? Funciona mejor. Hay más control. Y luego yo les propuse que, puesto que el arnés quedaba arriba, lo suyo sería elevarle con una pieza de foam para que el hombro saliera exactamente del nacimiento del arnés. Y ahí hemos tenido un debate de varios meses en el que yo decía que sí y el ingeniero decía que no, que a esa silla no le hacía falta. Y este es el ensayo con mi propuesta. Este es el antes, el después, y aquí ya veis que Bror me está marcando que algo no ha funcionado igual. Eso es con el alzador abajo. A veces lo que en conciencia creemos mejor no da el mejor resultado. Y yo me he tirado un año discutiendo con esta gente que esto iba a ser mejor, hasta que lo he probado. Eso es ASCII. Yo puedo suponer, y en base a mi suposición puedo proponer, pero ellos están diseñando estas sillas para sus hijos. No fallan. No fallan, porque no se lo pueden permitir. Y para que no fallen las cosas, utilizan otro tipo de herramientas, como es el K, que les ayuda a comprender cómo va a ser la dinámica de su silla con respecto al nacimiento del arnés, y es por ordenador. Y no podrá medir otras cosas, pero esto sí, con lo cual el fabricante, el ingeniero, llevaba razón, no le hace falta nada. La silla no solo funciona perfectamente desde recién nacido sin nada, sino que tiene un margen hasta los 6 meses incluso, en el que el funcionamiento es mucho mejor que ponerle una espuma debajo. ¿Por qué? Porque no está diseñada para llevar esa espuma de más, está diseñada para llevar sus propios reductores, ¿vale? Y ahora entramos con la cargo. La cargo está ensayada con este muñequito, ¿vale? Este muñequito, que yo he comprado en el Toys R Us, ha sufrido una serie de modificaciones otra vez para poderlo yo ensayar. Y estas modificaciones os las enseño aquí, ¿vale? La cabeza pesa 500 gramos, la he rellenado de sal. Al cuerpo le he extraído completamente la columna, pesa 351 gramos y todo en su conjunto pesa un total de 1,288 kg. Y lo que yo estaba buscando con este muñeco es exactamente lo mismo: una cabeza inestable, un cuerpo flexible y una criatura de 36 centímetros. ¿Por qué? Porque las sillas están homologadas desde los 40 centímetros con un dummy duro que mide 61. Y yo estoy proponiendo con esta silla, porque esa es mi propuesta, que este muñeco vaya sujeto en la configuración de arnés de 3 puntos, no de 5. Porque a los bebés pequeñitos se les ajusta mejor con arneses de 3 puntos. Así que si voy a colocar un prematuro en una silla, es mucho mejor que esa silla esté configurada en arnés de 3 puntos. Y normalmente esto no se da a elegir, o te viene con 3 o te viene con 5, salvo que tú configures, como estaba esta silla configurada abajo, el arnés de tal manera que a él lo abroches, dejando al margen las tiras que irían en la pierna porque están sujetando el reductor, para que esto funcione y se le pueda ajustar bien. Pero claro, yo no puedo poner esto sin comprobarlo. Bueno, pues esta es la comprobación. Esta es el antes, este es el después, este es el pulso,
y este es el ensayo. Y como no podía ser de otra manera, una silla que está homologada hasta los 20 kilos no tendría mucho sentido a nivel de resistencia si yo la ensayo con un dummy que pesa 15. Así que le pedí a Bror que por supuesto la probara con el siguiente dummy al que estáis viendo hoy, que corresponde a un niño de 3 años y 15 kilos. Es decir, a un niño de 6 años y 22 kilos. Y este es el ensayo de la silla con esa comprobación. El dummy es muy blandito, es todo lo contrario a lo que habéis visto abajo, ¿vale? Pero ahí está, la silla aguanta y el producto se comporta perfectamente, estaba dentro de los límites de la homologación. Pero se comprueba, lo que se le dice al consumidor se comprueba, con las herramientas que tienen a su alcance se comprueban, por una cuestión de prudencia, ¿vale? Y esto se ha visto reflejado no hace mucho en dos productos que salieron al mercado, y oh papis, esto os va a sorprender, que están etiquetados para un peso muy superior de lo que la normativa ha comprobado. Están etiquetados para un peso, una de 32 kilos y otra de 36 kilos, ensayadas con dummies que pesan 22 y 23 kilos, porque la normativa, me encanta tu cara, porque la normativa lo permite, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Probar cada uno de los productos, cada uno con su dummy correspondiente, es decir, a este con uno de 32 y a este de uno de 35,5, es decir, el P10 y el Q10. Pero lo que no nos hemos planteado es que esto que ha pasado en 2019 ha sido algo que se le ha pedido al fabricante sobre dos estructuras que salieron al mercado, una en 2011 y otra en 2013. Es decir, para que esto salga al mercado en 2011 empezó su diseño 5 años antes. Y para que esto salga en el 2013, más o menos igual. Allá, por el 2007, por el 2008, por el 2005, por el 2006, ninguno de estos diseñadores, ni Bror de Klippan, ni Daniel de ASCII, tenían en su cabeza que alguien les iba a pedir en el 19 o en el 22 que esas sillas aguantasen pesos casi el doble de para lo que estaban diseñadas. Eso es diseñar con responsabilidad, eso es compromiso. Saber que estás diseñando muy por encima de lo que te pide la normativa y hasta muy por encima de lo que te pide el Plus Test. Se ensaya con muñecos más parecidos a los bebés. Se ensaya con configuraciones de arnés no convencionales para asegurarnos de que un bebé prematuro aguante bien. Se ensaya con sistemas de ordenador que facilitan el visionado del comportamiento del cuerpo en la estructura. Se ensaya con dummies por encima de lo que le exige la normativa, en algunos casos más del doble. Y se ensaya porque se ensaya en coches, solo que esto todavía no lo habéis visto. Se ensaya en coches, con la silla tocando con el respaldo del asiento delantero, con la silla tocando sin el respaldo del asiento, sin tocar con el respaldo del asiento delantero. Se ensaya, se prueba, se reprueba, por prudencia, por integridad, porque sé lo que pasa en un coche en el caso de Klippan, porque sé lo que no quiero que le pase a mi hijo en el caso de ASCII, ¿vale? Y por supuesto, todo esto está muy por encima del Plus Test. El Plus Test es ese mínimo que Suecia marcó en 1974 y que le dijo a Europa, por debajo de esto yo no me bajo, ¿vale? Y de este recorrido histórico, como os decía yo antes, desde el 2012 hasta ahora, y por eso lo he llamado consolidación, nosotros estamos trabajando en insistirle a las familias llevarlos de espaldas, llevarlos de espaldas, llevarlos de espaldas. ¿Pero qué sabemos de esto? Nada. No nos hemos puesto a ello. Y para ponerse a ello hay que volver a Suecia.
Y yo me reflejo y me apoyo siempre en esta mujer, porque aunque es la responsable de biomecánica de Volvo y la ingeniera que está muy metida en cuestiones de seguridad, es además la voz de Suecia en las conferencias a las que vamos los profesionales científicas. Es la que traslada las inquietudes que tiene Suecia con respecto a cómo se están diseñando las sillas de los niños, de un tiempo a esta parte. Y es que 4 veces que la he escuchado, 4 veces que ha manifestado las siguientes preocupaciones. La primera, se está diseñando en favor del dummy para pasar esos ensayos y en desfavor del ocupante real, al cual se le está sacando del coche, ¿vale? La segunda, se están proponiendo a los consumidores tecnologías que luego con los coches no funcionan, porque se les está sacando del coche. Y tercera, vale, esto es una frase que ella dice mucho, y la dice mucho porque yo le pregunto mucho para que la diga. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué opinas? Mi pregunta es, ¿qué opinas de los pises, de los padding, de los cuartos puntos? Y su respuesta es siempre la misma. Don't mess up with our seatbelts. No nos toquéis los cinturones. No nos toquéis los cinturones. ¿Vale? Y la tercera preocupación es el ataque constante por parte de Europa que ha recibido este dispositivo sin respaldo. Es un quitamultas, eso no vale para nada, eso no protege, hasta el punto de que yo he llevado a mis hijas, y ahí está una de ellas que lo puede decir, con sillas en las que el respaldo y el elevador se desmontaban. Y tú las conocerás también, y tú también las conocerás, Luis Ángel, y vosotros. De manera que la familia podía decir cuándo la llevo con respaldo o cuándo la quito y la llevo sin respaldo. Todo eso desapareció fundamentalmente gracias a esta gente. A estos que están puestos ahí para proteger esos sistemas que no necesariamente protegen a los niños, pero que tienen que sobrevivir en el mercado, con un discurso agresivo del impacto lateral, y el impacto lateral, y el impacto lateral. Bueno, pues vamos a ver exactamente qué es lo que dice Suecia con respecto, saliéndonos de lo otro, con respecto a estos niños. Nos dice que el sistema tiene que ser un sistema compensatorio, y ahora vamos a ver lo que es, con respecto a los niños, y con respecto al coche tiene que ser un sistema invisible. Eso es lo que dice Suecia. Sistema compensatorio, sistema invisible para el coche. ¿Qué es un sistema compensatorio? Un sistema en el que a un niño que le queda mal un cinturón, le podamos compensar lo que necesita para que le quede bien. Y para eso lo primero que hay que hacer es preservar la distancia de seguridad con respecto al respaldo del asiento delantero, no se me puede golpear la cabeza, ¿vale? Elevarle para que el cinturón pase por las zonas por las que pasa en un adulto, para que le quede bien, y que permanezca estable antes, durante y después. Es decir, los principios básicos de este sistema de seguridad son eleva, guía y controla. ¿Y qué es ese controla? Lo que llevaba a seguir hablando un rato abajo. Que durante el impacto no se me mueva, que el isofix no me lo altere, que permanezca firme todo el tiempo posible, antes, durante y después. Y para esto los sistemas tienen que reunir una serie de condiciones. ¿Y qué dice con respecto al coche? No interfieras, no le metas al cinturón cosas que le van a afectar en su funcionamiento. ¿Por qué? Porque los cinturones, si no van correctamente guiados, y estas son 2 fotos de un sistema que se sale porque tiene un cabezal o un lateral muy abultado con respecto al nacimiento en este coche, a lo mejor en otro coche no, pero en este sí, lo que me está haciendo es que un cinturón que tendría que ir recto, ya me hace un guiado diferente. No me metáis paddings que me desvíen, o laterales que me desvíen, o accesorios laterales que me separen, o cuartos puntos que me amplíen.
el recorrido del cinturón, porque todas estas cosas afectan a la importancia del pretensor. ¿Y qué es el pretensor? El sistema que actúa antes que el cinturón. Esto es un pretensor, ¿vale? Antes de que el cuerpo empiece a moverse, el pretensor ya ha actuado. Es fundamental para que el cinturón entre en carga lo más rápido posible, porque una vez que entra en carga es cuando empieza a funcionar. Si al pretensor lo interferimos en el sistema de seguridad. Y para que lo veáis todavía más claro, os he puesto un sistema con pretensor probado en un portaaviones. Ahí está, ¿lo veis? Actúa antes. Y esto responde a muchas de esas preguntas cuando me decís, es que si no va con la base el portaaviones no tiene un sistema antirrotacional. Lo tiene, lo hace el cinturón con su propio pretensor, si no interferimos con nada. Pero es una imagen muy clara de cómo funciona el pretensor, porque se ve clarísimamente que actúa antes de que empiece a moverse todo lo demás. ¿Vale? ¿Por qué dicen que el elevador sin respaldo es peligroso? ¿Dónde está la diferencia? En impacto frontal. Esto que estáis viendo se llaman pipers. No son dummies, no son niños, es un muñeco virtual que se está desarrollando por parte de las marcas para poder entender mejor la dinámica del niño, porque no tenemos una propuesta de cadáveres para poder hacerlo. Pero no es exactamente el movimiento que habéis visto en el dummy abajo. Aquí hay se comprime, se echa hacia adelante, agacha mucho más la cabeza. Esto es mucho más parecido a lo que pueda presentar un niño. Y no hay gran diferencia entre llevarle con respaldo o sin respaldo. Sí, hombre, Cristina, pero si le llevas en el golpe lateral sí que hay diferencia. No, porque para eso está el airbag del coche. Siempre y cuando la altura del niño me permita que la cabeza le llegue al airbag del coche. De hecho, no ha salido en el debate de hoy, pero saldrá después cuando yo os lo comente. Los estudios demuestran que es mejor golpear la cabeza del niño contra el airbag del coche que contra el lateral de la silla. Da mejor resultado, ¿vale? Y también en impactos en los que la cabeza está al lado opuesto, es decir, no lleva ningún lateral en el lado opuesto, también el pretensor actúa. Lo único que necesita es que midan como mínimo 125 centímetros para que llegue al airbag, que vaya despierto. Porque si no va despierto, va desplomado. Y si va desplomado, no tenemos seguridad, ¿vale? Pero si tiene esta medida y va despierto, no hay que temerle al elevador, porque el coche hace su trabajo. Si no interferimos, hace su trabajo, ¿vale? Y en base a esto, ¿cuáles son las soluciones óptimas de la mejor a la menos buena o a la diferente que presenta un fabricante como Volvo? La primera es el elevador integrado. ¿Cuántas veces no me habéis preguntado? Tengo un cliente que me dice que tiene un elevador integrado en el coche. ¿Es mejor su elevador o que se compre una parte? Y mi respuesta es siempre la misma, el suyo. Porque todo este sistema ya está pensado para que vaya un niño. Ese pretensor va a actuar antes que con cualquier sistema que le metamos añadido, ¿vale? Me lo va a elevar y me lo va a colocar en la posición que quiero y va a empezar a actuar antes. ¿Cuál es el siguiente mejor? Prueba de impacto. Ahí está. ¿Lo veis? ¿Veis? Esto es un dummy P y se comporta no es exactamente un P, es un híbrido, ¿no? Es un P, es un P. Es que tengo un lío de dummy yo, que hay unos pocos. Pero ¿veis? Si os fijáis en la zona de la tripa, ¿veis cómo hace una bolsa encima del cinturón? Es mucho más biofiel, ¿vale? Siguiente opción, la mejor desde el punto de vista del coche. Lo mismo, unas guías que le coloquen bien el cinturón ventral, unas guías que no interfieran con el nacimiento, y esta sí ya la tenéis abajo en mi coche, que es de Volvo, ¿vale? Y nada en los laterales, ni aquí, ni aquí, que me separe, que me modifique, que me incordie con el propio coche. Y el ensayo de ese tipo de producto, este es un ensayo muy antiguo, todos estos dummies son antiguos, ahí lo veis, ¿vale?
Primero se ve de frente el alzador del propio coche, ahí. Este es el dispositivo que habéis visto. Cuanto menos interfiramos con el coche, mejor. La tercera, esa solución universal de elevador con respaldo de la que hablábamos abajo y que va a depender del niño y del coche para funcionar. Me da igual el producto que tengáis, me da igual las marcas que tengáis, o comprobamos que esto no pasa en el momento de la compra, es decir, que no hay ningún desvío ni ningún reenvío del cinturón porque el lateral sea muy abultado o porque la orejera sea muy abultado, que no tenga... Mira, de los padding, Lota dice, en el mejor de los escenarios no hacen nada, en el peor me afectan al pretensor, pero en el mejor no hacen nada, respondiendo un poco a tu pregunta, David. ¿Vale? Y con respecto a esta parte de abajo, si la rodilla no es capaz de flexionar, estamos ante un sistema inestable para él. Va a buscar que la rodilla flexione, se va a echar hacia adelante. ¿Vale? Así que hay que buscar esta posición. ¿Y qué quiere esto decir? Es que hay padres que tienen mucha prisa por ponerles de frente. Es un argumento más para sentarles y decir, ¿ves cómo todavía no puede? Sigue llevándole de espaldas. Es un nuevo argumento para seguir sosteniendo la posición de espaldas visual para las familias. No vale, porque en el momento en el que esto va así, es un indicativo claro de que la silla no le vale todavía. ¿Ok? Y luego está la solución versátil del cojín sin respaldo, que por supuesto es, lo que hay que mirar es que la cabeza llegue a la altura del airbag y que vayan despiertos. Ya está. Y entonces, con estas soluciones, Askiz presenta dos propuestas. Esta es nueva. Y diréis, pues se parece mucho, ¿no?, a lo que tenemos antes. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque vuelve, por fin, a hacerse extraíble la banqueta del respaldo. Tenemos una solución en la que a partir de los 135 centímetros, si nuestro niño va despierto, y si se mantiene con la posición correcta en el coche, le podremos pasar directamente al elevador sin respaldo. No le vamos a adelantar la posición, porque un respaldo adelanta la posición. Si os fijáis luego en el coche de Volvo, en el elevador de Volvo, el respaldo es nada y menos. No le adelantamos la posición. Si no le adelantamos la posición, no le adelantamos la cabeza, que es el principal problema que tenemos también con respecto al asiento delantero. Y si se mantiene erguido y llega al airbag, podemos llevarle sin él. Con una particularidad, que el etiquetado es lo suficientemente chulo como para hacerlo compatible con un autobús, porque es desde los 100, 150 o 135, 150. Esta es una peli que os habéis perdido y no me voy a entretener en ella, pero el sector sabe el problema que tenemos para poderles llevar en el autobús, porque nos han retirado del mercado una silla de normativa antigua que permitía esto perfectamente y nos obligan a llevarles desde los 125. ¿Qué ocurre? Que con 125 centímetros tienen 7 años. ¿Qué pasa cuando tienen 3, 4 y 5? Que no tienen solución. Y no la tienen porque el etiquetado es 125, 150. De esta manera tienen el 100, 150 en la misma etiqueta. Es un truqui, pero hecha la ley, hecha la trampa. ¿Vale? Por 157 euros. No es el dispositivo que yo utilizaría con un niño de 3 años y medio, 4, no lo es, y lo podréis valorar, pero sí es ese dispositivo que yo, ¿por qué no?, utilizaría cuando está en esa franja en la que a veces se duerme, a veces no, le tengo que cambiar, sobre todo si me sale de una silla de espaldas con 6, 7 años, y todavía no le quiero pasar un elevador sin respaldo, tengo esta cosa intermedia por un precio bastante razonable que además me resuelve el problema del autobús, ¿vale? Con lo cual, si lo compro con miras, me lo puedo comprar siendo muy chiquitito y reservarlo para cuando tenga el tema del autobús. En cualquier caso, hay una solución. Y luego tiene, por último, con esto termino, este nuevo concepto, que es el que habéis visto abajo en un asiento, que hay 3, bueno, hay 2 colocados, uno a cada extremo, ¿vale? Este concepto que ha creado es la suma del elevador integrado del vehículo con un respaldo y unos laterales mínimos en el coche.
esta es la solución que ha creado Askit, que ha pasado a ser proveedor de productos de Volvo, para Volvo, por dos motivos. Primero, porque esto no lo ha resuelto nadie, y segundo, porque al igual que me han retirado el elevador del autobús, me han retirado este dispositivo del mercado y ya el fabricante que lo hace no quiere hacer más sillas, porque era un fabricante pequeñito, sueco, que hacía exclusivamente esas sillas para Volvo, ¿vale? Y que cumple con los principios básicos de seguridad. Eleva, la silla tiene 3 posiciones de elevación para que la cabeza esté en el mismo sitio y me nazca el cinturón desde el mismo sitio, ¿vale? Y tiene diferentes longitudes de asiento para garantizar la posición de las piernas que al niño le sirva. Además, controla, es decir, tiene toda la banqueta Isofix y la pata de apoyo. Eso que decía Sergi antes de que pata de apoyo controlas más, de esta manera, en lugar de tener un elevador integrado en 1 o 2 modelos de coche que te cuesta 6.000 pavos si quieres poner ese asiento, tienes uno en el que puedes maniobrar en todos los coches que necesites, porque es un sistema más universalizado. Su anclaje Isofix y su pata de apoyo que hace presión contra el suelo. Guía correctamente porque los laterales los puedo quitar si es necesario. Puedo dejar el que quiero, puedo dejar el de medio, no me molestan, ¿vale? Y no interfiere si tengo que instalar 3 sillas en el coche. Y además, me permite viajar con él, porque es plegable. Puestos a gastarme 499 euros, que me lo pueda llevar de viaje, ¿vale? Es un concepto completamente nuevo. ¿Ok? En resumen, ¿qué es el modelo sueco? Es un modelo que está basado en la poquita evidencia científica que hay de los años 60 sobre lo que se debe hacer en un coche con un niño, y en el que en un caso por prudencia, porque conoce lo que conoce y no se quiere salir de ahí, y en otro por integridad, desarrollan productos para coches reales y niños reales que ponen al servicio de las familias en la configuración que ellas lo necesiten y que prueban y reprueban y requeteprueban para asegurarse de que funcionan, pero sobre todo para asegurarse de dar respuesta a la misma pregunta que os hacen las familias a todos y cada uno de vosotros cuando les estáis asesorando y se dan cuenta de que sabéis de lo que estáis hablando, de que lleváis un rato hablando y dice, esta gente sabe. ¿Qué pregunta os hacen a la hora de elegir la silla? ¿Qué pregunta os hacen? ¿Vale? Nada, absolutamente nada de lo que yo os he contado aquí sirve si cuando llega este momento miráis hacia el almacén y tiráis, por supuesto, del producto más almacenado, o habéis tenido un mal día, se os acaba de ir un cliente y dices, mira, de verdad. O si te vienen diciendo, quiero la silla de mi cuñada y no entras en debate y le das la silla de su cuñada. Es decir, sois una parte fundamental de que esto funcione, porque sin vosotros el mensaje no llega. Y llevamos 3-4 años sufriendo muchísimo a nivel empresa, que España lo está pasando mal, y sufriendo muchísimo a nivel de sector, porque el sector lo está pasando mal, y no es un secreto. Así que es normal que cuando un padre te hace esta pregunta, o incluso antes de que te la haga, cuando entra por la puerta, es normal plantearte si realmente merece la pena remangarte, formatear todo con lo que vienen, de la amiga, de la cuñada, de lo que han leído, de los premios, de la tienda de enfrente, de la revista, de la OCU, del RACE, si merece la pena remangarse y entrar con ellos en debate, y lo que sería una atención de 5 minutos rápida porque tienes la silla que quieren, tú sabes que no es la que les conviene, se convierte en una conversación de 3/4 de hora. A mí me ha pasado.
Es decir, es humano, es natural, estamos agotados de discutir con las familias, estamos agotados de pelearnos con un mercado que se empeña en llevar a los padres hacia el sitio opuesto al que necesitan sus hijos en el coche, agotados. Y cuando yo me agoto, me meto en YouTube y me pongo vídeos. Y me juré a mí misma hace unos meses que no sabía si me iba a volver a poner delante de vosotros a hablar, por muchas circunstancias que algunos conocéis y otros no, que si algún día volví a hacerlo, os pondría este vídeo para que cuando os entre la duda sobre si remangaros o no, encontréis también vuestra respuesta. No os calléis, siempre merece la pena. Gracias.